Seguimos hablando con el brillante y carismático Pepe Murgia. Don Pepe, ¿cuántos hermanos son ustedes? Yo tuve una hermana. ¿Por qué? Tuve una hermana que vivió hasta la edad de 21 años. Con ella yo tenía una diferencia de 9 años. O sea, cuando yo tuve 9 años vino la hermana, y cuando yo tuve 30 la hermana falleció, ¿no? ¿Y como consecuencia de qué? Cosas de la vida, cosas de la vida, sí. Debió ser algo muy doloroso para la familia, ¿no? Fue muy traumático para los papás y para la mamá. La mamá es algo que le costó mucho superarlo, ¿no? Es decir, porque ella muere cuando mi madre tenía 50 años y mi madre muere cuando tenía 83. Ya podrás imaginarte, ¿no?, que todos los años después de los 50 siempre estuvo el recuerdo de la hija y mi padre verdaderamente sintió como que la vida le había dado una circunstancia, una prueba muy dura, ¿no? Es decir, ¿no?, que también yo soy consciente de que él no pudo exactamente superar esa circunstancia, porque es cierto, ¿no?, los padres esperan irse primero antes que los hijos y de repente mirar a la hija en toda la flor de su juventud, te voy a decir, que se terminaba, es algo que es un trauma, pero que gracias a la fortaleza espiritual y al refugio espiritual, especialmente en la religión, ¿no?, en la religión católica que profesaban ambos, les permitió, como de alguna manera u otra, no te diré superarlo íntegramente, pero sí llevarlo adelante, ¿no? Hablemos un poco ya de la universidad. ¿Usted qué universidad estudió? Yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería. Terminando el colegio me fui a Lima a tratar de ingresar directamente, no pude, tuve que hacer ¿no? Y ya ingresé y estudié Ingeniería Sanitaria en la Facultad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Ingeniería, que es una especialidad que podríamos decir prima hermana de la ingeniería civil, ¿no? Pero bueno, porque en otras realidades no existe la facultad, no existe la especialidad de ingeniería sanitaria como profesión de base, sino que existe como una especialización de la ingeniería civil. Y luego usted hace una especialización en el extranjero, me parece. Así viaja es. a Estados Cuando Unidos. terminé la universidad un poco, andaba pensando la posibilidad de hacer estudios en el extranjero y anduve postulando a unas becas y logré conseguir una beca integral de la Ford Motor Company que me permitió hacer una maestría en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Atlanta, Georgia, en planificación urbana y regional, ¿no? Y fueron años muy enriquecedores los que pasé en Estados Unidos, la mitad del 60, 61, 62 y la mitad del 63. Cuando va a Estados Unidos, ¿usted ya hablaba el inglés o lo aprendió allá estando...? No, bueno, había estudiado bastante en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, en el Británico, en Lima, pero definitivamente la destreza en el idioma se consigue cuando tú lo practicas todos los días y a toda hora y en todas circunstancias. Pero eso no, en ese entonces no era óbice para la obtención de la beca, porque el conocimiento que había adquirido el idioma era suficiente para lo que requerían para la beca y luego de ahí complementaron la beca con una preparación de 2 meses solo en inglés en el estado de Arizona, en la ciudad de Tucson, en la Universidad de Tucson,
Y después de esos 2 meses ya comenzamos los cursos de planificación urbana y regional, ¿no? ¿Y qué experiencias le deja su estadía en Estados Unidos, compartir con jóvenes de tantos países del mundo, ¿no? Indudablemente a mí me tocó en Estados Unidos tener una experiencia muy singular. Estados Unidos tuvo siempre el problema de la discriminación racial, pero para esto, todo este proceso de la discriminación racial había avanzado muchísimo y el Instituto Tecnológico de Georgia, que estaba en el sur del país, una zona donde tenía su base el Ku Klux Klan, sí. El gobierno decidió, porque era universidad estatal, decidió integrarlo y ofrecieron lógicamente el ingreso también para los alumnos de raza negra, ¿no? Entonces, o hispanos, ahí ¿no? Los latinoamericanos que estudiaban en el Tecnológico de Georgia jugaron un rol muy importante, porque el primer alumno negro que entró a la universidad, al Tecnológico, ese tuvo en los latinoamericanos su mejor aliado, porque nosotros no teníamos ningún problema prácticamente en ese sentido, y compartíamos eran las minorías, ¿no? Compartíamos el comedor, compartíamos las actividades, vamos a decir, extracurriculares con el alumno negro, y esto ayudó muchísimo, ¿no? Sí. A una apertura mayor, Así ¿no? Así es. En ese sentido, indudablemente, Estados Unidos ha hecho pues un progreso enorme, ¿no? Debo decir, y eso se debió en gran parte a la gran decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y a la decisión que tuvo el presidente Eisenhower para impulsar lo que el Parlamento ya había decidido, como debo decir, eliminar la discriminación en los centros de estudio, discriminación en los colegios primarios, secundarios, ¿no? Debo decir, en las universidades. Don Pepe, y ya que hablan de Eisenhower, ¿usted ha servido en el ejército, en el servicio militar? ¿Usted hizo el servicio militar? Acá en Perú. Sí. Acá en Perú yo hice, claro, la premilitar, no, pero estando en el colegio, pero un curso de la secundaria. Y llegué a tener, el que culminaba el curso de premilitar terminaba con el grado de sargento segundo, una cosa así, sí. Por ahí tengo guardado el certificado. El certificado que avala que ha estado en el ejército también, ¿no? ¿Y luego qué viene de Estados Unidos? ¿Se regresa al Perú a la búsqueda del trabajo? Claro, ya terminado en Estados Unidos, regreso y había que comenzar a buscar trabajo, ¿no? Es decir, y entré a trabajar en una empresa privada, pero no duró mucho tiempo porque me ofrecieron un puesto, gracias a una amistad, me ofrecieron un puesto en la División de Ingeniería del Ministerio de Justicia y Culto. ¿Y culto? Así se llamaba. Lo que es el Ministerio de Justicia, en ese entonces también administraba en esa época, estoy hablándole del año 1965, el primer gobierno de la UNDE, ¿no? También por las relaciones que tenía el gobierno peruano con la iglesia, también se hacía cargo de todo el mantenimiento de las iglesias a nivel nacional. También, ¿no? Pero eso ya no es así, ¿no? Ahora las iglesias tienen que ser atendidas por el mismo aparato que corresponde a la Iglesia Católica, ¿no? Y el ministerio se quedó como Ministerio de Justicia. Pero adicionalmente a las iglesias, ¿qué tenía que ver el Ministerio de Justicia? ¿Y por qué el Ministerio de Justicia tenía una subdirección de ingeniería? Porque tenía que atender los establecimientos penales, o sea, el mantenimiento en ese entonces de las famosas cárceles que tenía el Perú, el Sexto, el Frontón, ¿no? El Sexto, el Frontón y todas las cárceles que había justamente a nivel nacional.
Y yo participé en un programa de implementación carcelaria que se impulsó en la época de Belaúnde. Y se armó un pool de ingenieros en el cual estuve yo justamente para ampliar la capacidad carcelaria del país en aquel entonces. Ese departamento diseñó lo que hoy día es Lurigancho. A mí me tocó ubicar el terreno para la cárcel de Trujillo. Ahí en el Milagro. Así es, en el Milagro. Ubicar la cárcel de Cachiche, en Ica. Porque la cárcel acá en Trujillo estaba en el centro antes, ¿no? Claro, era lo que fue el convento Santo Domingo, eso era la cárcel, ¿no? Era ya demasiado, que estaba en el centro de la ciudad, ¿no? Así es. Y bueno, ese fue un trabajo, pero también trabajábamos con los institutos de menores, porque el Ministerio de Justicia tenía que atender a los institutos de menores, o sea, donde se atiende a los niños infractores o niñas infractoras, ¿no? Y aquí teníamos el famoso Instituto La Floresta, que ahora se llama el Instituto Menores San José, ¿no? Y también dependía del Ministerio del Hogar de la Niña. A mí me cabe la satisfacción de haber logrado la donación del terreno para el Hogar de la Niña por parte del señor Vicente González de Orbegoso, que donó el local para el Hogar de la Niña. Y era un filántropo este hombre, ¿no? Porque también donó la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? El local. Claro, donó las 50 hectáreas, en el año 1950 donó las 50 hectáreas para la Universidad Nacional de Trujillo, gracias justamente a la gran relación que él tenía familiar con Víctor Raúl Haya de la Torre y con Antenor Orrego. Antenor Orrego era rector de la Universidad Nacional de Trujillo y él es el que le propuso a don Vicente González Orbegoso que donara, y todo lo que es las 50 hectáreas que corresponden a la Universidad Nacional de Trujillo pertenecieron a don Vicente González Orbegoso y las donó justamente siendo rector Antenor Orrego. Por eso es que con justo y en una acción que verdaderamente es loable por parte de la Universidad Nacional de Trujillo, dentro del campus universitario hay una placita donde está el monumento pues, a don Vicente González de Orbegoso, ¿no? Bien, don Pepe. Vamos a la pausa del programa y venimos con mucho más en el atelier.